Muchas gracias. Dami, ¿estás por ahí? Si no, lo presento yo solo, no hay ningún problema. Acá estamos. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Creo que vamos a dar la cámara. Y vamos. Ahí estamos. ¿Cómo andamos? Gracias ¿Cómo va, Santi? por Muy buena música, permitirme. ¿eh? Muy buena música en la ¿Viste? previa. Es el pedido después de todas las expos, es justamente la música, que pase en la playlist que queda. Así Claro. que sí. Bueno, Dami, te presento, si te parece, tenemos 25 minutos para hablar un poquito del nuevo libro que sacaste, que acá ya lo tengo y desde ya lo recomiendo, Economía de a pie, Vamos. de Damián Dipache, que me llegó, ya lo leí, por supuesto. Te presento un poco. Bueno, Damián es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, especializado en Comunicación Organizacional y Empresarial de la UBA, con un posgrado en Planeamiento de Administración Estratégica de también la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, magíster en Marketing Estratégico en la UCES, donde dimos una charla en conjunto hace no tanto Exacto. tiempo, y doctor en Economía también por la Universidad de ¿cómo se dice de Estados Unidos? Atlantic International University, Estados Unidos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, es periodista, muchos lo verán en América, en A24, Radio La Red, que está con el amigo Jonathan Viale, a quien le mandamos desde ya un abrazo. Es consultado por medios locales, nacionales e internacionales sobre cuestiones de economía, mercados, consumo y comercio. Escribe para Infobae y Ámbito Financiero. En 2020 está presentando este libro, que es Economía de a pie, como ya lo recomendamos, un paseo por la economía que le interesa a la gente. También es autor de Economía PYME, Pensar en grandes siendo pequeñas, Marketing extraordinario, el lado oculto y futuro de los mercados y el futuro del comercio minorista en la Argentina. Así que, Damián, un gusto estar aquí contigo. Y quiero preguntarte en una primera instancia para que nos empieces a contar de dónde nace la idea de escribir este libro y hace cuánto tiempo lo tenías también en mente. Bueno, en principio quiero agradecerte, Santi, por estar en esta presentación, a Expoef y a Esteban, a toda la banda que siempre hacen un laburo impecable. Y cuento un poco el origen de este libro. Generalmente yo estudio la microeconomía y nunca había escrito un libro sobre específicamente la economía más micro que hay. O sea, dentro de mis anteriores libros nunca me había dedicado a hacer lo que generalmente informo, ¿no? Que es hablar de la micro, hablar de lo que le pasa a la gente en la calle, etc. Y bueno, me decidí a hacerlo, y me decidí a hacerlo en un momento, fue prepandemia, pero teníamos una prepandemia. O Claro, sea, no podíamos omitir que había una prepandemia. total. Y lo que fundamentalmente me llevó a escribirlo es de lo que yo veo como necesidad permanente y constante de ponerle un pie a la economía. Y en definitiva también veo que muchas veces se intenta controlar o equilibrar la microeconomía cuando los desequilibrios son macros, y eso hace que tengamos que pensar, saber y conocer cómo sortear los inconvenientes micro por las distorsiones acumuladas hace años. No es al revés. No es que la micro de alguna manera afecta a la macro, al revés es cómo esa distorsión en la macro termina afectando a la micro, y muchas veces la gente percibe que la solución está abajo, ¿eh? Que la solución está, y en realidad lo que nosotros podemos informar abajo es cómo sortear todos esos inconvenientes, que son infinitos y acumulables a lo largo de años. O sea, uno cuando ve la economía argentina no podés creer en términos a otro país donde no tenga alta inflación, no tenga un déficit fiscal crónico, no tenga una situación de desequilibrios respecto de suba de la tasa de interés, baja de la tasa de interés. Y la realidad que esa situación, incluso desde el punto de vista hoy, yo creo que en la pandemia, hasta el agente económico más chiquito está teniendo desequilibrio, Santi. Estoy hablando del monotributista, el autónomo, el MIPYME. O sea, ya es hablarle a un universo mucho más amplio del que cuando yo escribí el libro, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, creo que además perdemos de vista que en definitiva, cuando nos tomamos un café con leche a la mañana, subimos al auto, vamos al colectivo, llevamos a los chicos al colegio, prendemos Netflix, vamos al supermercado, compramos un vino, lo que sea, en definitiva nos rodeó la economía en cada acto, y en cada acto todas esas distorsiones están presentes.
Mencionabas a quién está apuntado, pero digo, ¿es más un diagnóstico? ¿Es dar soluciones, dar tips? Digo, entiendo que repasás inversiones, repasás consumo, repasás un montón de tópicos que ahora los vamos a ir analizando uno por uno, pero digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Esta es la radiografía de lo que viene pasando, de las problemáticas que hay, o te doy también algunas ayudas para ir mejorando? Exactamente, la situación es, ¿desde dónde partimos? ¿Qué es lo que tenemos que saber sin saber macroeconomía, sin haber abierto jamás un manual de macroeconomía? No hace Decir, falta que sea ¿dónde estamos? economista, listo, bien. Claro, exactamente, no necesitas ser economista. ¿De dónde estamos parados? ¿Y qué puedo hacer yo en la micro para sortear este lío? Entonces ahí nosotros sabés que trabajamos mucha microdata, Ujú. y eso nos sirve para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. No sé, hay un capítulo que a mí me gusta que es muy de micro, ¿qué día nos conviene ir a comprar al supermercado? ¿Qué categorías aumentan más de precio ciertos días respecto de otros días? No voy a quemar justamente el capítulo, No, no, pero no. Ah, bueno, me faltó decir que desde Focus Market hacen todo esto, ¿no? La consultora que exactamente, sí, sí, dirigís. sí. Está bien. De hecho, ese capítulo de qué pasa en todos los días de todos los argentinos, nosotros lo procesamos en 670 puntos de venta de todo el país con Viescante, que es una tecnología de lector de código de barra. O sea, cuando nosotros Claro. pasamos el código, nosotros estamos leyendo esa info en 670 puntos de venta de todo el país. Entonces nos permite facilitar la mejor toma de decisiones por parte de los argentinos en ese campo, ¿no? ¿Y hoy Eh, toman buenas decisiones los argentinos desde el lado del consumo o hay o no hay demasiada conciencia al respecto? Yo creo que cuando vos tenés que tomar decisiones en materia de consumo, esas decisiones tienen un costo. Y hoy el costo es el tiempo. Porque nosotros tenemos estudiado que hoy un argentino promedio concurra a 4,5 puntos de venta para llenar su canasta hogareña. Y esto lo hace básicamente porque necesita comprar, obtener un descuento, promoción en una tienda de descuento, los fines de semana los dedica al hiper, va al mayorista a principio de mes, repone en el comercio minorista tradicional. Y todo ese esfuerzo, Santi, que en otros lugares no existe, ese costo del tiempo sí le permite un nivel de ahorro que puede llegar a ser de hasta el 35%. Por eso lo hace. Por eso asume el costo de invertir tanto tiempo para hacer más eficiente su proceso de compra. Claro. Y a veces nos sorprende que en cuanto a lo que son las diferentes formas comerciales, muchos argentinos saben muchísimo de cómo hacerlo más eficiente, pero la mayoría no. La mayoría no cuenta con esa información. Bueno, vos sabés que hay estudios de economía sobre información asimétrica, ¿no? Y en definitiva Claro. también respecto al estudio de la economía del comportamiento, hay estudios que es imposible acumular la cantidad de información necesaria como para tomar la mejor decisión en todo momento y en todo lugar. Bueno, eso es lo que trata un poco también de facilitar este trabajo, ¿no? ¿Y qué tips podemos encontrar ahí? Porque ya las preguntas que están empezando a salir es ¿qué día es el que me conviene ir a comprar? Ya están preguntando en el Zoom, ¿viste? Pero digo, ¿qué tips del día a día podemos otorgar a priori para empezar a ordenarse? Digo, obviamente no puedo ser una computadora claramente que tenga todos los registros, pero sí pequeñas cosas, pequeños hábitos. Yo creo que una de las cuestiones que más se vio, y me voy a adelantar ahora en la pandemia, de hecho acabamos de sacar un informe sobre el tema de comercio electrónico en las pymes. Y eso es un cambio que el libro manifiesta, aunque obviamente no tiene la evolución de recorrido del informe que podemos estar sacando hoy, pero sí lo adelanta. Un datazo es que ya 8, casi 8 de cada 10 argentinos le han comprado el comercio minorista tradicional o a pymes por comercio electrónico. Y ahí hay un estudio de pricing muy importante en el libro respecto a lo que se llama web rooming versus shop rooming. ¿Qué significa eso? Ir a la página web en un marketplace y ver cuál es el posicionamiento de precio de una categoría y después ir a la tienda física. Claro. En ese trabajo, la realidad es que la pandemia aceleró mucho la búsqueda de información, es real. Y creo que es un tip que en definitiva es una práctica que estamos ejerciendo todos, de hacer una revisión de precio. Y un dato interesante, Santi, esto sale ahora en los medios este fin de semana, es que a pesar que el comercio electrónico se acelera, nosotros en un panel de 6.600 consumidores consultamos qué le era más eficiente. Escuchá esta pregunta y les va a interesar a todos.
¿qué era más eficiente? Comprar por comercio electrónico con el costo de envío a su hogar, o ir al punto de venta físico y retirar el producto en el punto de venta físico. Y salió muy peleado, Ah, porque ¿sí? casi, sí, Mirá. el 56% todavía le parece más eficiente ir al punto de venta. Entonces ahí hay un importante, digamos, sesgo respecto de queremos comprar en comercio electrónico, pero ¿cuál es la barrera de entrada? El costo de Claro, envío. Porque en claro. ticket promedio bajo, Santi, ayer viste que el INDEC dio el informe de ventas en supermercado. Sí. Bueno, el informe de ventas en supermercado muestra que el ticket promedio aproximadamente en un supermercado es de 1.600 pesos. Ujú. Pero si vas al chino de la vuelta es de 650 pesos. Si yo tengo costo de envío, ¿cuál es la eficiencia entre lo que logré ahorrar en cualquier supermercado y un costo de envío de 250, 300 pesos? ¿Se entiende? O Claro. sea, Sí, 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 ahí no sí. tiene sentido y los 45 millones de argentinos compramos en consumo masivo. Compramos alimentos, Claro. bebidas todos los días, ¿no? Entonces, y para otras categorías que ya sean más bienes durables como indumentaria, calzado, etcétera, para muchos todavía es más eficiente ir al punto de venta, aunque revise el producto, lo vea precio, características, compare en forma online, ¿no? Y esto es digamos, es un proceso, digamos, que Argentina tiene que ser más eficiente respecto de la logística, ¿no? Y la distribución, sin Claro. ninguna duda, porque el costo es muy elevado para nominalmente lo que te termina costando comprar cualquier producto en nuestro país. Dami, ¿cómo juegan esto que mencionaste al principio y tiene que ver con la macro y el impacto en la micro? Pero me refiero a esto del consumo. ¿Cómo afecta la distorsión que hay en los precios relativos, la inflación permanente? Digo, viste que vos me decís, este agua cuesta 100 pesos y te digo, está bien, me decís cuesta 150, te digo, también está bien y es 50% más, me decís 80 y te digo, bueno, puede ser. Digamos, ¿cómo juega eso a la hora de tomar decisiones? Bueno, yo creo que ahí tenemos dos situaciones, Santi. La primera es de ingreso, de restricción de ingreso, y ahora lo Sí. detallamos, y la segunda es impositiva. Entonces, en principio, si hoy vemos los ingresos, donde el INDEC mide casi 50.000 pesos para una familia, la canasta básica total, pero cuando vos ves que si cruzamos con CEISAC, una familia que es clase media, que tiene alquila y tiene un auto, necesita Ujú. 107.000 pesos, evidentemente tiene que estar tomando decisiones permanentemente que conspiran contra sus deseos. Solamente compra por necesidad. Esto es básico. Y Santi, independientemente del nivel socioeconómico, nos está pasando a todos. Algunos deseos los tuvimos que postergar por la pandemia o por el bolsillo. Nos está pasando a todos. Ujú. Y dentro de esa situación, conspira mucho la situación impositiva. Porque vos cuando compras una bebida cola pagás 55% de impuesto. Nadie lo dice, pero pagás 45% de impuesto. Cuando compras un paquete de fideo pagás 45% de impuesto. Claro. Pero hablemos de agentes económicos. Supongamos que, y yo lo escribí la semana pasada en una columna de Infobae, y digo, ya ni siquiera reforma tributaria. Yo creo que hay 3 agentes económicos que están en zona de riesgo, desde el punto de vista no de en función de la demanda, sino en función de ser la propia oferta para el mercado. ¿Cuáles son? Un monotributista que hoy me escribía que pasó al régimen de responsable inscripto y desgraciadamente empezó a facturar menos. Te lo juro, tengo recién el Instagram. Entonces me decía, Damián, ¿yo me puedo bajar a monotributo? Le No. digo, no, 3 años tenés que estar. Eso es una condena al emprendedor, es una condena al A agente crecer. económico. No, no tenés Exactamente, incentivo. porque a ese tipo le bajaron las ventas totalmente, lo están condenando a pagar 30 de ganancia, 21% de IVA, 3% de Digo, ingresos brutos, tasas municipales, tasas provinciales, y tiene una restricción del ingreso terrible, y está pagando 55% de impuesto cuando va al supermercado, Santi. O sea, el Estado lo mata por el ingreso y lo mata por su consumo en la demanda. claro, O sea, cuando los dos lados del mostrador, ese tipo no tiene solución. Y no puede totalmente. ser que eso suceda en Argentina, ¿no? Y te estoy hablando de un tipo que se pasó del monotributo al autónomo pensando que apostar a Argentina no le iba a tocar una prepandemia más una pandemia y todavía el Claro. Estado no ha hecho nada con eso. ¿Qué pasa con las inversiones? Te llevo más a la persona acá, no tanto a la.
digamos, al emprendedor. ¿Qué pasa con el minorista que dice, quiero cuidar mis ahorros, y acá siempre estamos pensando dólar o plazo fijo, y más dólar te diría que otra cosa? Pero digo, ¿has visto patrones de crecimiento en algún punto en eso, de apertura, más herramientas? ¿Cómo viene desde el lado de las propias personas físicas, ¿no? Te lo voy a responder, pero si me ayudás porque sé que sabes. Entonces quiero intercambiar acá. Yo te voy a tirar alguna data, pero vos me vas a ayudar. Yo Dale. muestro en el libro algo, pero vos me vas a ayudar. Em, a ver, yo creo que, obviamente, Argentina, el sistema financiero respecto al producto, lo sabemos que es muy chiquitito. Cuando vos hablas con la gente, todos hablamos de la gente está pensando en el dólar, pero la gente piensa en el dólar mucho más por las consecuencias que eso trae cuando se devalúa la moneda, que por realmente poder ahorrar en esa moneda. Yo creo que la Mirá, gente capítulo 4, pensando en pensando en verde. verde. Exactamente. Exactamente. Y las consecuencias muestro ahí de pensar siempre en verde en Argentina. Y, ¿sabes? Cuando pongo pensando en verde, había una publicidad de Heineken, ¿te acordás? Sí. Pensar en verde. Y yo lo que digo en ese capítulo es que, en definitiva, a mí me escribe mucha más gente para ver qué le conviene ahorrar en pesos que en dólares. Ah, sí. ¿Sí? Muchísima más gente para ver. ¿Por qué? Porque lo ven como un proceso más simple. Porque, obviamente, tener activos dolarizados, en muchos casos, como puede llegar a ser refugio de valor en ladrillo, es costoso. En el caso de tener que incorporar una CDRs, para muchos es un quilombo, no tienen ni idea cómo se hace. Y por otra parte, veo que también se masificó el uso durante la anterior gestión de tener una cuenta concomitante para comprar una letra. Eso también lo veo, de un universo que no era besado. También lo veo ese Claro. crecimiento. Tengo ese mix, tengo esa confusión, pero quiero saber tu opinión también, que vos estás ahí. No, sí, 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 efectivamente. Pienso que cada vez hay más intriga, pero no sé cuánto de eso se está concretando. Efectivamente, en la gestión anterior hubo como un avance en la cantidad de cuentas comitentes que se abrieron. El tema es ver si siguen, si hay una familiarización mayor, o terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Una cosa es abrir una cuenta, otra cosa es sostenerla y empezar a indagar sobre nuevos productos y nuevas herramientas, ¿no? Que en general el debate plazo fijo dólar pareciera que es un poco insulso, ¿no? A fin de cuentas. ¿Sabés que estoy Pero abriendo una página donde yo pongo, seguramente vos lo habrás leído, no sé si lo recordás, pero yo me tomé el trabajo del último informe del Banco Central de la República Argentina en materia de inversiones? ¿Te acordás de ese informe? sí, Que estuvo muy sí. bueno, lo hizo la gestión Stuxenegger, Ujú. respecto en qué invertían, cómo ahorraban los argentinos. Para un libro como este era básico tener Sí, esa fuente de consulta, porque la verdad que fue un gran trabajo el que se hizo en esa oportunidad. Entonces, lo leo, página 113, pues si no, no me lo voy a acordar. Entonces, frecuencia de cumplimiento de los presupuestos generales era. O sea, presupuestos que nos ponemos todos los argentinos respecto de cuánto ahorro, cuánto no ahorro en nuestro país. Y la realidad que los gastos irregulares por parte de los argentinos, incluidos en el presupuesto, son un montón. Porque cuando vos tenés una economía que, en definitiva, no tiene variables constantes y no tiene previsibilidad, el presupuesto se rompe a diario, claro, permanentemente. permanentemente. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar en función de ahorro si, en definitivamente, mi gasto es imprescindible? No puedo hacer un supuesto, presuponer un escenario cuando la macroeconomía no me lo está permitiendo en forma permanente. Ese es el origen del libro, ¿no? Pero Claro, digamos, sí, sí, sí. es muy difícil presuponer escenarios, porque también le pasa al inversor. Cuando te pones en función de inversor también, ¿no? De hecho, le pasa mucho la frustración del inversor de haber invertido en un activo en Argentina, que quizás en otro país hubiese sido mucho más previsible, y no haber tenido el rendimiento suficiente, ¿no? Pasó mucho el semestre pasado, cuando estábamos negociando con los acreedores. Claro. Sí, sí, sí. Te puedo llevar a otro lado del libro que me interesa también repasar, Sí, y es el claro. capítulo número 3, que es experiencias versus bienes. Justamente habla de qué nos retribuye un mayor beneficio, dice. Y acá me interesa a la hora de entender también el consumo, cuánto es momentáneo, cuánto es pensando en adelante y qué es lo que efectivamente, porque en economía, cuando uno habla de economía,
uno lo que trata es buscar su mayor utilidad, digamos, para cada uno, que para mí puede ser leer este libro 10 veces, para vos puede ser tomar 500 mates, digamos, cada uno tiene su distinta curva en la cual uno es más feliz. Digo, ¿cómo congeniaste ese capítulo? Bueno, si bien yo ya estudié un poco lo que era la economía del comportamiento, lo que era la economía de la felicidad. Santi, vos y yo, vos sos más joven que yo, pero creo que a Seba Campanario lo hemos leído todos. Crack. Creo que a tu viejo lo hemos leído y lo hemos disfrutado todos. Entonces, creo que había Martín Tetaz, que también También. trabajó en el tema. Entonces, creo que yo lo tomo este lugar, de decir, en función de gasto, ¿cuál es lo que me da mayor utilidad, esperado mayor beneficio? Y estamos en una economía donde la sociedad comenzó a entender que las experiencias generan mucha más utilidad en el tiempo que la gratificación de un bien en la compra Mental. instantánea. Es decir, yo me Claro. tomo un kilo de helado y lo estoy disfrutando en el momento, pero yo me voy a tomar unos mates con mis amigos y para hacer algo que no me tengo que ir al Caribe, Sí, 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 sí. para, digamos, ese estadio de felicidad tiene mayor prolongación en el tiempo, en la experiencia que en el consumo del helado, para hacerlo mucho más simple. Cuando me compro un bien durable que supuestamente el precio es mayor, y ahí lo hago en términos comparativos, en definitiva me compro un auto o me voy a Europa. Y también está estudiado que la gratificación del bien es muy instantánea y el viaje a Europa perdura incluso meses y años. Claro. Cuento situación personal Sí. que se me pasó en el medio del libro. El año pasado, cuando en la gestión Macri, y por eso terminé escribiendo ese capítulo, en la gestión Macri sacan el plan para la compra de los 0 kilómetros. ¿Te acordás que el gobierno subsidiaba la compra de 0 Sí, kilómetros? sí, correcto. Yo voy a una concesionaria para cambiar el auto. A punto de firma hacerlo, llego a mi casa y le digo a mi mujer, che, gorda, bueno, vamos a cambiar el auto, mañana vamos a cerrar toda la operación, yo ya coordiné con la concesionaria, era ahí en Villa Urquiza, bueno, cerrábamos la operación. Mi mujer me dice, ¿y a vos te parece que cambiar el auto es algo que nos va a generar algo que no nos esté generando el actual auto? Te lo juro así, ¿eh? Y no sabe de economía. Es espectacular. Es exactamente lo que nos deberíamos Pero te lo juro, preguntar. esta fue la conversación, esto fue real. Eh, es más, me dice, ¿pensaste cuánto vas a pagar más de patente? ¿Cuánto más gastos te vas a tener respecto de tener un auto nuevo? Y me dice, ¿y si dejas todo y nos vamos a México? Te lo juro. Ok, no cambio el Sí, auto. Ya está. así. Entonces me puse a pensar, ¿no? Bueno, empezamos a buscar en ese momento en la web y nos terminamos yendo a Cancún en febrero de este año de la pandemia. Todavía lo recuerdo como nada, y estoy seguro que si hubiese tenido un 0 kilómetro, lo hubiese tenido ahí, estaría tirado en la puerta, hubiese estado 6 meses, 8 meses en el medio de la pandemia parado, y no me hubiese Claro, generado tal la cual. felicidad que me ha generado ese viaje. Así que ahí tenés una experiencia concreta de un caso de que me pasó a mí, ¿no? ¿A vos te Eh, pasó, Santi, eso? Pará, quiero saber tu opinión respecto a la experiencia versus bienes, ¿en serio? sí, 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 definitivamente. Y sobre todo me lo inculcó mucho mi viejo este tema, que era un tema que a él le gustaba tocar, pero con el tema viajes, particularmente. Él nos llevaba mucho de viaje y nos decía, esto lo gasto y es una experiencia, digamos. Le decía como una inversión de vida, lo llamaba él. Así que ahí, por eso quería traer el tema a colación. Yo me acuerdo que en lo que era cartera de inversiones, la experiencia para tu viejo era muy importante y él me decía que destinaba digamos, un porcentaje importante a esa experiencia. De hecho, creo que ese viaje a Egipto que hicieron fue Exactamente, importante. de eso Fue estaba importantísimo. pensando. Bueno, fue importantísimo, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Bueno, Dami, para que no me quiero quedar sin tiempo, quiero que digas dónde se consigue este libro y dónde te escuchan a vos, que ya dijimos, bueno, muchos te conocerán, pero en la red, en A24, te leen en Ámbito, Infobae y el libro. Bueno, la editorial me dio un descuento para los que quieran acceder al material. La Bien, editorial es de la editorial de la Universidad de Buenos Aires y se meten en eudeva.com.ar
y cuando buscan economía de pie, les va a salir el libro, en cupón de pago ponen la palabra conferencia de economía, que es lo que vimos hoy con Santi. Esa es la contraseña, conferencia de economía, y van a acceder a 30% de descuento en el material, ya sea ebook o físico, para que se lo lleven a su casa. Reitero, en la página de la editorial Audeva, buscan economía de a pie y en cupón de pago, en la contraseña ponen conferencia de economía. Todos los que están en sala pueden acceder a un 30% de descuento. Voy a hacerte yo una pregunta a vos. Voy a hacerte yo una pregunta a vos, Santi, respecto de lo que es la economía de a pie. ¿Cómo pensás que estamos en la economía de a pie? Ahora. Con mucha incertidumbre pienso que estamos en la economía de a pie. Sí. ¿La pegué? No, es que lo siento. ¿Y sabés lo que más siento? Que dentro de lo que es la demanda agregada, tan hablado el motor de la demanda agregada, donde más incertidumbre tenemos son en dos funciones de la demanda agregada. Para que los que no estudiaron macroeconomía, demanda agregada es inversión, más consumo público, más consumo privado, más exportaciones, menos importaciones. Pero lo vamos a sintetizar. Hay dos funciones de la demanda agregada que me preocupan y mucho, y se lo digo al panel. La primera es la inversión, porque no hubo reforma tributaria. Hemos cobrado un impuesto a la riqueza, pero no nos hemos tomado trabajo de hacer una reforma tributaria. Segundo, que dentro del consumo privado me preocupa mucho consumo hogareño, consumo familiar. Me preocupa y mucho. Estamos ante un mes de diciembre, Santi, inédito. Inédito. Se viene el plan B, los que tenían la deuda. Se vienen los que tenían la tasa cero de monotributo. Se viene congelamiento de alquileres que hay que pagar. Congelamiento de crédito duro. Santi, se vienen las cuentas reales en la economía real de los argentinos. Mirá que las cuentas son duras de pagar. Totalmente. Bueno, Dami, te siguen entonces para más consejos. Te agradezco mucho por haber estado acá. Fue un gusto enorme compartir el panel y gracias por el libro. Lo recomiendo a todos de verdad. Muy, muy bueno. Gracias, Santi, te quiero. Gracias. Abrazo grande. Gracias, Damián. Gracias, Santiago. Un placer.